a veces no sabía ni de lo que estabas hablando, pero seguía tus programas. ¿Qué tú quieres decir con eso? Que Soy tu seguidor. Que hace mucho tiempo tú me ves en televisión. Por Hace más casualidad. de 30. Ah, Solamente. solamente 30. Qué cosa tan grande. Bueno, que dice, uno venga a un programa de televisión a que le digan viejo. Esto no tiene nombre, vale. Experiencia, porque canas todavía. Bueno, sabemos que en Pinar del Río se concentra principalmente una buena parte de tus compromisos profesionales y que cuando visita La Habana hay muchas, pero muchas motivaciones especiales. Es el caso precisamente de una invitación que le ha hecho la Dirección Nacional de la Asociación Hermanos Saiz, la HS, para presentar el documental Alas para una escuela, precisamente. Ahora, Luisito, ¿qué temas aborda este documental y cuáles son los roles también que asumiste para la producción de este documental? Antes de comenzar la entrevista, tú y yo conversábamos fuera de cámara sobre los orígenes nuestros en los medios. Y tú me decías, ¿cuántos años? Y yo te explicaba, ¿no? ¿Para qué? ¿Vas a comenzar a sacar cuentas? Pues yo cuando era muy pequeño, más pequeño de lo que soy, con 9 años, entré a un estudio de radio por primera vez. ¿Qué tú crees que me pasó? Lo hiciste bien. Me enamoré de aquello. Ajá. Yo dije, de aquí yo no salgo nunca más. Pero entré no como locutor, yo fui a cantar como parte de un coro. ¿Qué edad tenías? 9 años. 9 años. ¿Y a cuál programa fui? A la Escuela del Aire. Ese se considera el programa de radio más antiguo de la radiodifusión cubana dedicado a niños. Tiene actualmente 74 años. Cumplirá en el 2027 75. Pero el sistema radial pinareño cumple 95 años. Y entonces se han hecho muchas actividades, eventos en la emisora pinareña y me invitaron desde la televisión para que yo participara. En cuanto me llamaron para decirme que estaban haciendo actividades y celebraciones, yo dije, pues yo quiero hacer un documental. Presenté el proyecto a la televisión cubana en Pinar del Río, aprobaron el material y surgió Alas para una escuela, que trata sobre el espacio radial para niños más antiguo de la radio cubana. Aquí estás viendo fragmentos en la pantalla y el público de todo el país también, porque precisamente el documental es un homenaje a toda esa gente tan valiente que hace 75 años comenzó a hacer un programa de este tipo, en el que no solo hay música, es un programa de participación que se graba en vivo en un estudio teatro con público, se hace cada semana, y yo fui locutor de ese programa durante más de 10 años. Interpreté un personaje que se llamaba Guamacito o Guami, de Radio Guamá, era la mascota de la emisora de Pinar del Río, y con esa voz, con la voz de ese personaje, que no era mi voz, yo dialogaba con el personaje y hablaba con mi voz natural, o sea, establecía una especie de diálogo y también cantaba. Logré, gracias a la radio cubana, hacer incluso un disco de música mía y de autores pinareños y cubanos, y todo aquello venía a ser como una especie de homenaje que yo le hacía a Consuelo Vidal, esa gran locutora, que tú sabes que es paradigma de todos aquellos que hacemos locución en Cuba, pero también a Nanora Calaza, que es una otra actriz maestra para mí muy querida, en lo personal mi amiga, hemos trabajado juntos muchas veces, he tenido el gusto de dirigirla y como si fuera poco me cumplió un sueño. Pude grabar con ella dúo para la discográfica Abdala, un tema que se llama Papá Barbero, que es un homenaje a mi padre que fue barbero, y cantamos a Nanora y yo, junto al coro Diminuto, con Carmen Rosa, que fue también una experiencia bellísima, todo bajo la producción del maestro Julio Montoro con Alma Latina. Entonces, imagínate, eso que ocurrió ahora viene desde el pasado. Mi amor por Ana, mi admiración por ella, por tantos personajes que me marcaron. Y todo eso yo lo hacía en la Escuela del Aire. Por eso, desde que la radio me llamó para que me uniera a las actividades, se me encendió la chispita y yo dije, tengo que hacerle un homenaje a Nora Peláez, mi primera maestra. Como yo le digo, usted es la culpable de mi versatilidad, porque en la radio siempre nos preparan para eso. Me imagino que a ti te pasó igual. No, la radio enamora. Tú sabes muy bien que la radio, tú entras a un estudio de televisión, de radio, bueno, de radio principalmente, puedes tener el problema más grande del mundo que se te olvida. Tú estabas diciéndome antes de comenzar la entrevista algo muy serio. Me dijo, sí, la televisión a mí me gusta mucho, pero ¿qué va? Yo prefiero la radio. Sí. Así me dijiste, ¿verdad? Yo debo confesarte que yo prefiero la televisión, pero la radio es fascinante, sin dudas. La comunicación con las personas que solamente te están oyendo y que tú tienes que hacer todo para que con la palabra y con la voz te comprendan y entiendan tus emociones, es algo maravilloso también. Sí. Yo comencé como oyente en la radio y terminé como locutor. Pero con esa voz tenías que ser locutor, señor mío, claro. Luisito, ¿por qué decidiste llevar el formato, digamos que este tema de formato audiovisual en Alas para la escuela? ¿En un documental específicamente? Sí.
Porque yo tuve una gran maestra a la que adoro, que se llama Belkis Vega. Belkis es una de las grandes documentalistas cubanas. Y yo tuve el honor, el privilegio, la suerte de que ella fuera una de mis maestras en la Universidad de las Artes cuando yo me gradué. Y Belkis ejerció tanta influencia en mí desde el punto de vista pedagógico porque sus clases eran un espectáculo, sus clases eran como ver un documental, eran clases de dramaturgia, no se podía liberar del arte de contar. Y entonces ella me marcó definitivamente con ese género que a mí me enamoró, y yo creo que en toda mi obra siempre hay una alusión a las características del documental, porque el documental es un documento de la realidad. Y yo, aunque soy escritor, aunque soy fantasioso como todo escritor, como todo intérprete, como todo compositor, a mí la realidad me fascina. Esa idea de que vivimos en un planeta que le da vueltas a una estrella y que esa estrella le da vueltas a una galaxia, pues tú quieres una maravilla mayor que esa. Por eso es que siempre me interesa tanto la realidad. Y el documental te lo permite. El documental profundiza en temas que son realistas, en temas que son verdad, y tú tienes que buscar el impacto de esas temáticas para hacerlas perdurar. Por eso elegí el documental, porque además se queda como un documento de la realidad, como lo define Belkis Vega, para que las futuras generaciones se enteren de lo que pasaba en la Escuela del Aire cuando la hacía yo como presentador, pero también cuando la hicieron sus fundadores, cuando la hizo Nora Peláez, Nercy Felipe, Premio Nacional de Literatura y de Radio, fue locutora y actriz. De hecho, Nercy fue la persona que montó mi personaje de Guamacito. En fin, que no podía ser otro el género para hacerle un homenaje a la Escuela del Aire que no fuera este documental. Mira, ahí tienes imágenes de Arlenis, aquí la tienes chiquitica. Eso fue en el estudio de Radio Guamá. Arlenis Rodríguez Lazo, esa gran cantante Sí, tan la popular cantante. ahora, pues comenzó en ese programa. O sea que el espacio tiene mucha historia Sí. y dicen incluso los que vivieron aquellos años que el maestro Rey Montesinos, cuando andaba por Pinar del Río, porque es pinareño, con su guitarra en manos, también pasó por la Escuela del Aire. Mira cuánta historia. Luisito, ¿pudiste llevar a cabo todo lo que tenías idealizado para este documental? ¿Quedó algo suelto que no se pudo materializar? Tú sabes que uno nunca queda completamente realizado, pero cuando te enfrentas a tantos obstáculos, sobre todo cuando la producción es minimalista como se produce en los telecentros, que sabes que las condiciones no son extremas, sino que son mínimas para uno poder hacer cualquier tipo de programa, pues al final te quedas feliz porque dices, ¿cómo logré hacer esto con tan poco? ¿Cómo logré hacerlo en tiempo récord? Claro, en el caso de este documental, la investigación estaba muy adelantada porque yo formé parte de esa historia. Yo tengo mucho conocimiento sobre ese programa porque a través de mi vida lo vivencié. O sea, yo fui protagonista del espacio. Pero siempre uno tiene que investigar, uno siempre tiene que estudiar. Y cuando dispones de pocos recursos, pues entonces el camino se hace más complejo. Y a la vez, cuando terminas y lo ves, dices, pero con lo poquito que teníamos conseguimos esto, y eso te hace sentir de alguna manera también muy feliz y muy realizado. Siempre uno quiere más, pero yo creo que lo hecho demuestra lo que hacen los artistas en una provincia, en una televisión territorial, que no es igual que cuando hago un programa aquí en La Habana, que tengo muchas más condiciones, pues allí es mucho más limitado, pero eso también hace que tu talento se empeñe y que la gente que trabaja contigo también le ponga todo el corazón. Luis, y volviendo un poco a la memoria de esta escuela radial, ¿a quién o qué persona te faltó por entrevistar para que quedara su voz, su palabra en este documental Alas para la Escuela? Yo hubiera querido entrevistar a su fundador, pero ni siquiera la familia conservaba fotografías. Imagínate ese hombre que fue el primero que presentó el programa, el que se atrevió a hacerlo, al que se le ocurrió la idea de que los niños pudieran ir a un escenario radial frente a un público y cantar, actuar, declamar, participar, jugar para ganar un premio, pues ese hombre no estuvo. Sin embargo, por supuesto, lo honramos y hablamos mucho de él, de su periodo, pero hubiera sido bellísimo también tener su voz. El resto de los artistas creo que pude contactar con casi todos. Sí. Y yo no dejo nunca ningún trabajo cerrado. Si alguien apareciera en algún momento con algo que aportar, pues se le incluye. Sería muy o se bueno. hace una crónica, o se hace otro material que complete la historia. Ningún audiovisual yo creo que puede agotar todas las aristas de un tema. Los temas son muy abarcadores y muy amplios, y uno desde su punto de vista toma una parte de esa realidad y la estructura, la narra.
pero cuando el tiempo pasa puede suceder que aparezcan otras cosas. Yo tuve una vivencia preciosa con el maestro Octavio Cortázar, otro de mis profesores de documentales. Él hizo el primer documental en Cuba sobre la vida y la obra de Pedrito Junco. Y después, al cabo de los años, se me ocurre a mí, porque encontré nuevas evidencias sobre la obra de Pedrito, hacer un segundo documental. Y allí saqué a la luz las cosas que cuando hicimos la primera filmación no se sabían. Por ejemplo, Pedrito Junco no murió de tuberculosis, murió de bronconeumonía. Y eso lo descubrió Luis Sexto a través de uno de sus libros, un periodista cubano. Y yo me valí de esa investigación de él, que es uno de los testimoniantes en el documental, para poder narrar eso y desmentir lo que se había dicho que era falso sobre Pedro Junco. Entonces, traigo este cuento a la entrevista porque tiene que ver con lo que me preguntabas de la Escuela del Aire. Si alguien se quedó, pues en el futuro lo puedo incorporar. Eso es algo que también el género nos permite. Le hacemos una reedición o hacemos otro material para que la historia se complete, porque un documental trata de contar una historia amplia, pero no siempre lo puede abarcar todo. Has mencionado en varios momentos de la entrevista un lugar especial para ti que no se debe dejar de pasar por alto, Telepinar. Telepinar, donde tienes una vasta obra y también eres parte de un colectivo que ya celebra los 42 años de esta televisora. Felicidades para todo el colectivo de Telepinar. Ahora, ¿de qué forma proponen celebrar este nuevo aniversario número 42? Se han hecho ya muchas cosas, pero yo creo que durante el año vamos a continuar haciendo mucho. Lo primero que se hizo fue una conferencia de prensa para presentar la identidad, la campaña por este cumpleaños. Después se han hecho homenajes a los realizadores. Tuve la suerte de recibir también un premio muy importante junto a Fran Gener y Sunilda Veiga, que Fran es fundador del canal, Sunilda una gran periodista cubana en Pinar del Río. Y eso fue por la trayectoria. Pero otros colegas nuestros, también fundadores del canal, yo no fui fundador, aunque fui el primer niño que hizo un espacio habitual de televisión en Pinar del Río. Pero era muy pequeño y por supuesto no soy de los fundadores del canal. ¿Sabes que sacando cuenta que son 42 años del canal? No andes en la gaveta. Seguimos con la otra pregunta. Seguimos. Hilda Nancy fundadora, Fran Gener fundador, y entonces a ellos se les hizo el homenaje también. Yo tuve el privilegio de que se me encargara la realización de un programa que se llamó Con Vida Propia, que es casi un documental también de 1 hora, fue una emisión especial que cuenta gran parte de la historia de la televisión en Pinar del Río. Y salió al aire recientemente. Ahora, entre tú y yo, también emitirá un grupo de reportajes. Sabes que trabajo junto a Sonia Castro y ese maravilloso colectivo que es mi familia desde hace casi 20 años. Pues trabajo en Entre tú y yo con ellos. Y allí vamos a hacer un ciclo de entrevistas para que el público cubano conozca a muchos de los fundadores de la televisión en Pinar del Río, que han tenido realmente una trayectoria muy destacada y que merecen ser reconocidos también a nivel nacional. Bueno, conocemos tu carrera como autor musical también y traes 3 discos hoy, que son una realidad con el sello de Producciones Agdala y también que estarás presente próximamente en Caminos desde mí, disco hecho en España. Ahora, ¿qué pormenores puede ofrecer acerca de esta presentación de Caminos por mí, no? Caminos desde mí. Desde mí. Sí, porque es una especie de antología. Son 19 temas de mi autoría que están cantados, algunos por mí, pero también por otras grandes figuras de Cuba. Por ejemplo, en ese disco, Edesio Alejandro realizó su única labor con música mexicana para mariachi. Y fue a partir de 2 composiciones mías que yo canto en ese disco, que recientemente presentamos en Palmas y Cañas, por cierto, con el mariachi de aquí, de la capital de nuestro país, Rayos de Sol. Pero también en el disco trabajé con el mariachi Nuevo México. Es decir, que Edesio vivió un momento, yo creo, excepcional en su carrera, y creo también que lo hizo por mí, porque él bromeaba y me decía, pero un rockero haciendo música mexicana. Y lo consiguió de manera magistral, como todo lo que él hizo con la música. Y entonces imagínate lo que significa para mí ese disco, haber quedado con él para la historia en mi obra autoral, pero desde su producción. Pero también en ese disco está mi querido amigo Julio Montoro con Alma Latina, está María Victoria Rodríguez, la voz de la música de nuestros campos, la voz de oro. Tengo a la gran Marta de Santelices, mi querida amiga desaparecida, a la que le haré un homenaje. Y entonces ese disco se produjo en España, tiene a otros muchos intérpretes, está el septeto habanero, Waldo Mendoza. Y en España lo hice bajo el sello Delicias con el productor Daniel Ríos, aunque también intervienen Rolly García, Edesio Alejandro y Julio Montoro como productores. Y la discográfica Agdala, a través del Instituto Cubano de la Música,
me propuso licenciar este disco. El próximo día 7 del mes de mayo, a las 2 de la tarde en Abdala, estás invitado, están invitados todos. Vamos a hacer la presentación oficial del disco y le haré un homenaje a Edesio Alejandro, a Polo Montañés y a Marta de Santelices, pero también voy a estrenar unos versos que escribí para María Victoria Rodríguez Sosa y que está en mi libro, ese poema está en mi libro titulado No caminos de fuego sobre el mar, ni caminos desde mí, sino espejos de mares en mis ojos. Qué y bonito. es un libro en el que hablo sobre muchos artistas a los que he admirado y con los que la vida me ha dado el privilegio de trabajar. Ese es el primero de los discos, que era un proyecto muy viejo que viene desde España, desde hace algunos años, pero este año Abdala también me dio la posibilidad de hacer 3 producciones nuevas. Por ejemplo, este documental de Pedro Junco del que te hablé, sale como DVD y se llama Pedro Junco, el mito de nosotros. Es un DVD de Abdala con la televisión cubana, porque este fue un documental que dirigí para el canal Educativo 2. Pero además sabes que he estado en México, ¿no? ¿Te gusta la cumbia? Sí, sí. ¿Te gusta la cumbia? Sí, me encanta. ¿La bailas? No soy No, de mucho bailar, pero ¿la cantas? me encanta. ¿La cantas? No. Tampoco. No. Bueno, tal vez cuando me oigas te embullas y tiras tu pasillito, porque hice un disco de cumbias que se llama Mírate en mis ojos, que tiene 6 cumbias mías y que este año salen por Abdala. Bueno, voy a esperarlo, Claro. ese regalo que me hagas. Claro, cumbias cubanas, o sea, tienen también un poco de sabor cubano y yo cuando me han entrevistado sobre ese disco he dicho que es un poco también mi homenaje al guayabero porque ahí se ve una vertiente mía a la cual la gente no está acostumbrada. Picaresca. Picaresca, el doble sentido y una cumbia y además todo cantado por mí con la producción de Josbel Ruiz, que es un excelente productor pinareño que ha hecho sobre todo música urbana, pero hace también música latinoamericana y popular. Y entonces sale este disco que me tiene muy emocionado. Y lo último es un disco pero sencillo, con el tema Mi Gitana, que es un homenaje mío a esa raíz flamenca que tenemos, esa, digamos, raíz andaluza, esa espiritualidad de mi gitana que me viene en la sangre, en el alma, en mi corazón. Porque mi madre de niño me enseñó el amor por Lola Flores, el amor por el flamenco y por la cultura española. Entonces yo compuse ese tema, Mi Gitana, que lo produjo Julio Montoro con Alma Latina y me acompaña Reinier Mariño a la guitarra. Pues este tema sale a modo de sencillo también por Abdala. O sea que son realmente 4 discos, lo que 3 son específicamente de este año. Bueno, Luisito, no queda tiempo para seguir conversando más en nuestra entrevista. Yo solamente te deseo éxitos como ¿Y yo a los ti? que has tenido ya desde que comenzaste en la radio y la televisión. Con 9 años comenzaba Luisito en la radio y hoy está ya Con 27 más o con menos. casi medio siglo de vida artística. ¡Qué barbaridad! No. A ver, Luisito, vamos a cambiar de gracias. tema. Te espero el viernes. Sí. El viernes no, el jueves. El jueves 30 a las 9:30 de la mañana en el Pabellón Cuba para la presentación del documental que yo he estado aquí para eso, Ya, sí. precisamente para anunciarlo, porque nos fuimos con el tema de la edad y no es muy conveniente. Entonces, Alas para una estrella, Ahí el está. próximo 30, 9:30 de la mañana, gracias a la Asociación Hermanos Saiz en la sala Alfredo Guevara del Pabellón Cuba. Éxitos durante esta presentación del disco Caminos desde mí en el mes de mayo. Ahora reiteramos la invitación para un evento más próximo. Ya lo decía, jueves 30 de abril a las 9:30 de la mañana en la sala Alfredo Guevara del Pabellón Cuba, en La Habana, aquí precisamente en la Asociación Hermanos Saiz, que se estará presentando el documental Alas para una escuela, una realización de Luis Hidalgo Ramos para la televisión cubana sobre el programa radial infantil más antiguo de Cuba. Luisito, muchísimas gracias. A ustedes Nuevamente todos. el agradecimiento. El encanto es mío. Gracias. Le propongo a usted que se mantenga en sintonía con la revista en tiempo real. Hacemos una breve pausa. Quédese en sintonía que ya regresamos.